¿cuántas veces han visto a un gran equipo pasar por una mala temporada de partidos perdidos y el director técnico es despedido por esos malos resultados? Sí, porque, tipo luego el equipo está jugando súper bien, ¿no? Y luego te das cuenta como que están perdiendo y dices, oye, ¿qué onda? No entiendo. Cuando los resultados son la única medida que tiene un equipo para medir su desempeño, es muy difícil saber si un equipo está mejorando o no. Tipo, ¿cómo pierdes si tienes a Cristiano o no? La mayor parte del tiempo, medir el desempeño de un equipo se basa exclusivamente en análisis cualitativos, y usualmente nadie está de acuerdo con esto. Si no nos creen, solo miren cualquier show de deportes y van a los expertos como nunca se ponen de acuerdo. Estefano, a la gente le importa, yo lo vi jugar, que he aprendido lo del Real Madrid y el Barcelona. Hablar de ese Madrid, era un Madrid elegante, un Madrid propositivo, correcto. un Madrid que buscaba. Ay, no, yo no estoy de acuerdo con eso. En este trabajo vamos a mostrarles cómo medir el desempeño de un equipo usando las estadísticas de un partido. Acompáñenos a descubrirlo. La base de datos que utilizamos se compone con más de 8.000 entradas de estadísticas de varios equipos de la Liga Europea, como por ejemplo el Arsenal, Liverpool, Mallorca, Bolton Wanderers y el Valencia. Las variables que tiene nuestra base de datos son la liga, fecha del partido, equipo, faltas, fuera de lugar, goles, posesión del balón, salvadas del balón, shots, tarjetas amarillas, rojas y tiro de esquina. La información fue obtenida a través de un scrappy de ESPN, por lo que la información se reduce solo a la mitad si nos enfocamos en los partidos de local. Esto lo tenemos que hacer para no duplicar la información, ya que un partido trae tanto la información como del equipo local como la información del equipo visitante. Para analizar nuestros datos vamos a usar una técnica llamada análisis de componentes principales, o PCA por sus siglas en inglés. ¿Qué es esta técnica? ¿Para qué nos sirve? Utilicemos un set más sencillo para un ejemplo. Así es como normalmente lo veríamos en un plano de 2 dimensiones. Sin embargo, en ocasiones existen mejores representaciones que nos brindan mayor información de nuestros datos. Una de estas representaciones son las componentes principales de los datos. ¿Pero qué son esas componentes? Bueno, son direcciones donde mejor se describe la variabilidad de los datos. Continuemos con nuestro ejemplo para verlo mejor. Primero pongamos una línea vertical en algún lugar de nuestros datos. Ahí se ve bien. Esta línea es una posible componente. Ahora veamos cómo se verían nuestros datos si todos estuviesen en esa línea, como si proyectáramos sus sombras sobre el eje. Como podemos ver, los datos no están tan dispersos unos a los otros, por lo que esta componente no aporta mucho. Probemos con otra línea, ahora con una línea horizontal. Así está bien. Vamos a proyectar los datos sobre esta posible componente. Como podemos ver, los datos varían más en esta línea, por lo que podemos llamarla una componente principal de los datos. Ahora surge un interesante problema. ¿Cómo seleccionamos los componentes? ¿Por prueba y error? Existe una infinidad de líneas posibles que pueden ser nuestros posibles componentes, por lo que prueba y error no es la forma más inteligente de hacer la selección. Lo que se debe de hacer es encontrar los eigenvectores y eigenvalores de los datos. Un eigenvector es un vector que indica dirección, la dirección del componente, y un eigenvalor es un número que dice cuánta varianza hay en los datos. Y un eigenvector siempre estará acompañado de un eigenvalor. Los eigenvectores con más alta varianza son los que seleccionamos como componentes principales. Veamos un nuevo ejemplo con datos ligeramente rotados. Al sacar sus eigenvectores y eigenvalores, obtenemos sus dos componentes principales. Al ver las componentes de esta forma, podemos ver que nos dan unos nuevos ejes para ver los datos. Esto no cambia los datos en sí,
simplemente los estamos viendo desde otro ángulo. Lo interesante es que siempre vamos a poder tener nuevos ejes coordenados, porque el número de eigenvectores resultantes es igual al número de dimensiones de los datos. Pero hay veces que algunos eigenvalores dan 0. Cuando ocurre esto, podemos reducir de dimensión los datos. Como se muestra en las imágenes, podemos pasar datos que están en 3 dimensiones a un plano de solo 2 dimensiones. Ahora estamos listos para iniciar nuestro análisis. Para correr las componentes principales haremos uso del paquete PrinceCom y la opción de matriz de correlaciones. Podríamos utilizar la matriz de covarianzas, sin embargo, al hacer uso de la matriz de correlaciones obtuvimos un rango mayor en variables como foul y posesión del balón a comparación de goles y tarjetas rojas. Este tecnicismo nos dará, como veremos más adelante, mayor interpretabilidad a la hora de hacer nuestro análisis. Después de correr el análisis, obtenemos los eigenvalores. Los eigenvalores resumen la variabilidad que aporta cada componente y, como podemos ver, la componente 1 aparta 11.5% de la variabilidad total de los datos y la segunda componente el 8.76%. Entre ambas componentes tenemos que explican un 20.23% de la varianza total de los datos. Esto parece no ser demasiado, sin embargo, el desempeño de un equipo de fútbol está influido por una gran cantidad de variables, entonces poderla resumir simplemente en 2 variables, una quinta parte de la variabilidad de su desempeño, es algo significativo. Una vez con nuestras componentes podemos hacer uso de la herramienta bplot para representarlas en un plano de 2 dimensiones. Esta herramienta nos permite mostrar cómo las variables se relacionan entre sí y qué tanto impacto tienen sobre la componente. Observemos, este eje va a estar relacionado con la componente 1 y, como podemos ver, tiene 2 direcciones importantes. Esta dirección, donde se agrupan los tiros de esquina, la posesión del balón, los goles y las salvadas del equipo contrario. En la otra dirección tenemos las mismas variables pero del equipo retador. Entonces esto nos hace pensar que la primera componente está directamente relacionada con el desempeño de cada equipo en un partido. La segunda componente, como podemos ver, se puede agrupar sobre esta dirección. Podemos ver que las variables que hacen juego son las tarjetas fuera de lugar, las faltas amarillas, las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas, y esto nos hace pensar que la segunda componente está relacionada directamente a qué tan limpio juegan los equipos, qué tan técnicamente lo hacen y qué tanto siguen las reglas. Proseguiremos nuestro análisis obteniendo los loadings. Loadings son la covarianza entre las componentes principales obtenidas y nuestras variables originales. Tenemos los loadings de la componente 1 y de la componente 2. Lo que nos dicen los loadings lo podemos interpretar como si elevamos cada peso al cuadrado, ese valor es qué tanta contribución tiene esa componente para explicar esa variable original. Si el valor es muy cercano a 1, quiere decir que la variable está bien definida por esa componente. En este caso, tenemos que si un equipo se desempeña de manera satisfactoria, los loadings relacionados a estos tienen un valor negativo. Este es un poco contraintuitivo. Sin embargo, podemos multiplicar todas las variables por -1 para así hacer un poco más natural nuestro entendimiento. Eso no afectará nuestro análisis y nos permitirá mostrar nuestros resultados de una manera más amigable y natural para el espectador.
continuación nos centraremos únicamente en la componente principal 1 a lo largo del tiempo para medir el desempeño de un equipo a lo largo de su historia. Para esto calculamos el score de las componentes, esta línea, y simplemente la graficamos a lo largo del tiempo. Tomemos como referencia 4 equipos ya después de realizar la multiplicación por -1 de nuestras variables. Aquí podemos observar que equipos grandes como el Barcelona y el Manchester City tienen tasas de desempeño positivas bastante favorables a lo largo de nuestra historia, que abarca desde el 2011 hasta enero del 2017 aproximadamente, mientras equipos más chicos como el Granada o el Stoke City tienen valores más mixtos, estando generalmente por debajo de nuestro origen. Esto es consistente con lo que veníamos planteando. Si queremos comparar los resultados de los equipos, es conveniente realizar un promedio del performance que estos tuvieron y resumirlo en una tabla. Aquí la podemos ver. Podemos ver el Barcelona encabezando nuestra lista, después el Real Madrid y el Manchester City. Hasta ahora nos hemos centrado en la primera componente, pero la segunda componente también podría aportar información interesante para nuestro análisis. Para esto tomaremos el promedio de los últimos 15 juegos para obtener una tasa actualizada para ambas componentes. Es súper evidente cómo los equipos de la Liga Premier están localizados en el tope de la gráfica, mientras que los equipos españoles se encuentran en el fondo. Esto quiere decir que las variables que tienen impacto sobre la segunda componente no se distribuyen de la misma manera entre las ligas. La Liga Premier consistentemente tiene menos interrupciones del referee debido a fouls o malas conductas que la Liga Española. Con esta tabla solo confirmamos lo que dijimos anteriormente y podemos comprobar que en promedio la Liga tiene mayor número de acciones disciplinarias en comparación a la Liga Premier. Dado que estas variables varían entre ligas, una buena idea sería normalizar de acuerdo a las medias de cada liga, y esto lo hacemos para obtener un gráfico como el que te mostraremos a continuación. Como podemos ver, nuestra primera componente se mantiene sin cambios, mientras la segunda cambia ya que normalizamos de acuerdo a las estadísticas de la tabla anterior. Aunque el objetivo principal de PCA no es agrupar elementos en clústeres, es posible crear grupos de acuerdo a sus componentes principales. Como se puede ver, las líneas punteadas se encuentran en los promedios de cada componente, lo que nos divide el conjunto de los equipos en 4 grupos. El grupo de la derecha arriba es el de los artistas, pues tienen buen desempeño y juego fluido. Sobre la línea de cal, toca Xavi, devuelve Andrés, juega Messi, ahí va Xavi, se frena de nuevo, la saca perfecta para Andrés Iniesta, vuelve el juego del Barcelona, recorta, sigue Andrés, atención dentro del área, dispara. El grupo de la derecha abajo es de los equipos rugby, pues tienen buen desempeño pero muchas faltas e interrupciones. El equipo de la izquierda abajo es el de los Street Fighters, pues tienen un mal desempeño y cometen muchas faltas e interrupciones. Y finalmente el equipo de los enemigos del balón, pues tienen mal desempeño pero no hay interrupciones. Así que ya saben, con este tipo de estudio estadístico, los equipos pueden hacer inteligencia de negocios con sus datos para tomar mejores decisiones respecto a su desempeño real y no dejarse llevar por comentarios del medio que son subjetivos. El portugués José Mourinho dirigirá al Manchester United.
La dirigencia del club inglés anunció este viernes la contratación de quien consideran el mejor entrenador de fútbol de la actualidad. Su carácter polémico y estilo defensivo generaron reticencias entre varias figuras y exjugadores, pero tras el debate interno los directivos se inclinaron por su historial de éxitos, viéndolo como un hombre que garantiza trofeos.